El correo llegó a las 7:43 de la mañana del día de mi cumpleaños 50. Recuerdo la hora exacta porque me quedé mirando los números en la pantalla del teléfono durante lo que parecieron minutos enteros, como si al mirarlos lo suficiente pudieran reorganizarse y formar algo diferente. Algo menos brutal. No era una tarjeta. No eran flores. Era un correo del abogado de mi marido, informándome que se habían iniciado procedimientos de divorcio y que necesitaba desalojar nuestro piso en el distrito de Lake Champlain en 30 días. 30 días para abandonar el lugar donde había vivido 23 años. Estaba de pie en nuestra cocina, esa cocina que yo había elegido azulejo por azulejo durante la reforma de hace 8 años. El sol de la mañana entraba por las ventanas que daban a Passaic de Gracia, iluminando las encimeras de granito que brillaban porque yo las limpiaba cada noche antes de acostarme. Mis dedos se habían quedado sin sensibilidad. El teléfono pesaba como si estuviera hecho de plomo. Podía escuchar el sonido de Javier en el dormitorio, el roce de perchas en el armario, el arrastre de una maleta sobre el parquet de roble que habíamos instalado juntos cuando Miguel tenía 7 años. Esos sonidos eran tan familiares y a la vez tan extraños en este contexto. Cada deslizamiento de tela, cada chirrido de la maleta, era como una palabra en un idioma que de repente ya no podía entender. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Había estado ensayando estos movimientos en su cabeza durante semanas, meses, mientras yo dormía a su lado sin sospechar nada. No estaba escondiendo nada. No había vergüenza en sus movimientos. Los sonidos de alguien empacando eran metódicos, eficientes. Los sonidos de alguien que ya había tomado esta decisión hace tiempo y simplemente estaba ejecutando un plan. Volví a leer el correo. Las palabras se organizaban en oraciones legales, frías y precisas. Disolución matrimonial, división de bienes, plazo de desalojo. Cada frase era una pequeña detonación, pero lo que realmente me paralizó fue la firma al final, Jordi Puigdemont, del bufete Puigdemont & Associates, el abogado más caro de Barcelona para casos de divorcio. Javier había contratado a un hombre que cobraba 400 euros la hora para redactar el correo que destruiría mi vida en mi 50º cumpleaños. La ironía me golpeó como una bofetada. Javier, el mismo hombre que se quejaba cuando yo gastaba 50 euros en un corte de cabello, había pagado miles a este abogado. No para protegerme, no para asegurar un proceso justo, sino para destruirme de la manera más eficiente y legal posible. Sentí que mis rodillas cedían ligeramente. Me agarré al borde de la encimera, sintiendo el granito frío bajo mis palmas. Mi reflejo en la ventana me mostraba a una mujer de 50 años en pijama, con el cabello despeinado, sosteniendo un teléfono como si fuera una granada sin seguro. Detrás de ese reflejo, Barcelona despertaba. Los coches circulaban por Passaic de Gracia. La gente caminaba hacia el metro con sus cafés. El mundo continuaba funcionando como si nada hubiera cambiado, cuando todo, absolutamente todo, acababa de romperse. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Conocía ese sonido tan bien que podía identificar su estado de ánimo por el ritmo. Estos pasos eran decididos, sin vacilación. La puerta de la cocina se abrió y ahí estaba Javier, mi marido de 26 años, vestido con pantalones de vestir y una camisa azul que yo había planchado 3 días antes. Llevaba una maleta en cada mano. Su expresión era neutra, como si estuviéramos teniendo una conversación sobre qué cenar. Estudié su rostro, buscando algún signo de conflicto interno. Algo, cualquier cosa. Una línea de tensión alrededor de su boca, un temblor en sus párpados. Pero no había nada. Sus ojos me miraban con la misma expresión que usaría para mirar un mueble que había decidido reemplazar. No supe qué decir. Todas las palabras que tenía se habían evaporado. Mi boca se abrió pero no salió ningún sonido. Él dejó las maletas en el suelo con 2 golpes sordos que resonaron en el silencio de la cocina.
Ya recibiste el correo, dijo. No era una pregunta. Javier. Mi voz salió ronca, apenas un susurro. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que parece, Elena. Me voy. El abogado te contactará con los detalles del proceso. Proceso. Como si nuestra vida juntos fuera un trámite administrativo que había que completar con formularios correctos. Pero, ¿por qué hoy? Las palabras salieron quebradas. Es mi cumpleaños. Algo cruzó su rostro. No fue arrepentimiento. Fue más como impaciencia, como si le molestara tener que explicar lo obvio. Elena. Su tono era el mismo que usaba cuando le explicaba algo a un empleado particularmente lento. Tienes 50 años ahora. ¿Qué exactamente pensabas que iba a pasar? ¿De verdad creíste que iba a querer envejecer mirándote? El mundo se detuvo. No fue una metáfora. El tiempo literalmente pareció congelarse. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante del tráfico en la calle. Pero todo sonaba lejano, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, sólidas y definidas como objetos que podía tocar. ¿Qué? Mi voz no sonaba como la mía. Ya me escuchaste. Recogió las maletas nuevamente. Tienes 30 días. Jordi se encargará de los detalles. Me quedé paralizada, observando cómo se giraba para irse. Algo dentro de mí se rompió. No de manera dramática, sino silenciosa, como una grieta que se abre en hielo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Se detuvo, pero no se giró para mirarme. El tiempo suficiente para hacerlo bien, dijo simplemente. ¿Hay alguien más? Una pausa. Demasiado larga. Eso no es relevante. Y ahí estaba la respuesta. Por supuesto que había alguien más, probablemente más joven, más bonita, sin las líneas que el tiempo y la vida habían trazado en mi rostro. Y se fue. Así de simple. 26 años de matrimonio terminaron con el sonido de la puerta principal cerrándose. El clic del cerrojo fue final, definitivo. Me quedé parada en la cocina, todavía agarrada a la encimera, mientras el sol continuaba entrando por las ventanas como si este fuera un día normal. Como si no acabara de derrumbarse todo. Las palabras de Javier se habían alojado en algún lugar detrás de mi esternón. Las sentía ahí, físicas y pesadas, como un objeto extraño que mi cuerpo no podía digerir. ¿De verdad creíste que iba a querer envejecer mirándote? Repetían en mi cabeza en bucle, una y otra vez, cada repetición cortando un poco más profundo. Me miré las manos. Tenían 50 años, estas manos. Había pequeñas manchas de edad que habían aparecido en los últimos años. Las venas eran más visibles que antes. Ya no eran las manos de 25 años que Javier había sostenido cuando me propuso matrimonio en la playa de la Barceloneta, con el Mediterráneo de fondo y promesas que en ese momento sonaban eternas. Estas eran manos que habían trabajado, que habían construido, que habían criado 2 hijos y administrado un hogar y gestionado las cuentas de un negocio desde cero. Recordé esas manos más jóvenes, cómo temblaban cuando Javier me había puesto el anillo. Recordé cómo habían sostenido a Claudia por primera vez, tan pequeña y frágil, envuelta en la manta rosa del hospital. Recordé cómo habían tecleado durante horas, gestionando la contabilidad de la empresa de Javier, cuando apenas podíamos pagar a alguien para que lo hiciera. Recordé cómo habían preparado miles de cenas, firmado miles de documentos escolares, limpiado incontables lágrimas de mejillas infantiles. Pero para Javier, solo eran manos viejas, manos que ya no valía la pena mirar. El resto del día se desarrolló como una pesadilla en cámara lenta. A las 10 de la mañana, descubrí que mi acceso a nuestras cuentas bancarias conjuntas había sido bloqueado. 847.000 euros. Dinero que habíamos ahorrado juntos durante más de 2 décadas. Dinero de mi herencia que había puesto en esas cuentas cuando el negocio de Javier necesitaba capital.
Dinero de años de trabajo y sacrificio. Inaccesible con un solo clic. Llamé al banco. Una voz joven y profesional me explicó con tono de disculpa que había una orden legal. No podía acceder a los fondos hasta que se resolviera en el tribunal. ¿Orden legal? ¿Cuándo se había emitido? Hace 3 días, me informaron. 3 días antes de mi cumpleaños. Javier había asegurado que yo no tendría acceso a nuestro dinero antes de siquiera decirme que quería el divorcio. A las 11, Claudia llamó. Nuestra hija de 24 años, que estudiaba diseño gráfico en la universidad y vivía en un piso en Gracia que nosotros le pagábamos. Su voz al teléfono era fría, distante, como si estuviera hablando con una desconocida. Mamá, papá me contó todo. ¿Todo qué, cariño? ¿Qué te dijo? No finjas. Sé que has estado intentando sabotear su negocio. Sé que ha sido imposible de vivir durante años. Él me explicó todo. Mi estómago se retorció. ¿Qué mentiras le había contado? Claudia, eso no es. No quiero escucharlo. Necesito tiempo para procesar esto. No me llames por un tiempo. Espera, cariño, por favor. Déjame explicarte lo que realmente... El clic de la llamada cortada fue como un puñetazo en el estómago. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Mi hija. Mi niña. La bebé que había sostenido contra mi pecho en noches infinitas cuando tenía cólicos. La niña pequeña que solo quería que mamá le curara cada raspón. La adolescente que venía a mí con cada problema del corazón. Acababa de cortarme de su vida sin siquiera dejarme explicar. Las mentiras de Javier habían llegado antes que mi verdad. Él había plantado su versión de la historia con la misma eficiencia con la que había planeado todo lo demás. Al mediodía, Miguel bloqueó mi número. Lo supe porque intenté llamarlo y el teléfono ni siquiera sonó. Directamente al buzón de voz. Mi hijo de 22 años, que trabajaba en el negocio de su padre aprendiendo el oficio de sistemas de seguridad, había elegido un lado sin escuchar el mío. Intenté enviarle un mensaje de texto. Miguel, por favor, solo déjame explicarte lo que está pasando. No se entregó. Bloqueado. 2 hijos. 25 años de maternidad. Borrados en cuestión de horas. Me senté en el sofá de nuestro piso, el sofá que habíamos elegido juntos hace 5 años, y traté de entender cómo había sucedido todo tan rápido. Javier había construido esto meticulosamente, como uno de sus sistemas de seguridad. Había identificado cada punto vulnerable, había planeado cada movimiento, había ejecutado todo con precisión militar. Y yo no había visto nada venir. A las 6 de la tarde, un cerrajero estaba cambiando las cerraduras de mi propia casa. Lo vi a través de la ventana, cuando regresé después de caminar sin rumbo por las calles de l'Eixample durante horas, intentando procesar lo que estaba pasando. Un hombre con un uniforme azul estaba instalando cerraduras nuevas en la puerta de un piso donde había vivido 23 años. Me acerqué, confundida, con las llaves en la mano. Disculpe, ¿qué está haciendo? Me miró incómodo, sin hacer contacto visual directo. Tengo una orden de trabajo. Cambio de cerraduras. Esta es mi casa. Lo siento, señora. Tengo documentación legal que me autoriza a hacer esto. Me mostró un papel. Estaba firmado por Jordi Puigdemont. La fecha era de hoy. De alguna manera, el abogado de Javier había conseguido autorización para cambiar las cerraduras de mi propia casa en cuestión de horas. Pero... mis cosas están adentro. Puede recoger artículos personales esenciales. Tengo instrucciones de permitirle 30 minutos. 30 minutos para recoger los restos de una vida de 23 años. Entré en el piso como una ladrona en mi propio hogar. El cerrajero me siguió, claramente incómodo con la situación, pero cumpliendo su trabajo. Caminé por las habitaciones en estado de shock, tratando de decidir qué era esencial cuando toda tu vida está siendo arrancada de raíz. Agarré ropa. No mucha, porque solo tenía una maleta.
documentos importantes de un archivador en el estudio, mi computadora portátil, fotografías de mis padres que habían fallecido, el collar que mi abuela me había dado, artículos de tocador del baño. En el armario, vi el vestido que había comprado para una cena especial hace 2 meses. Javier me había dicho que me veía hermosa. Había sido una mentira, claro. Para entonces ya estaba planeando esto. La ternura había sido una actuación, una manera de mantenerme complaciente mientras preparaba su golpe. Dejé el vestido colgado. Ya no lo quería. Cuando el cerrajero me dijo que mi tiempo había terminado, salí con una sola maleta pequeña de color azul marino. Él cerró la puerta detrás de mí y continuó instalando la cerradura nueva. Me quedé parada en el pasillo, mirando la puerta que había cruzado miles de veces, sabiendo que nunca más sería mía. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las Ramblas, yo estaba parada en la acera de Passeig de Gracia con una sola maleta. Era una maleta pequeña de color azul marino que había usado para viajes de fin de semana. Contenía ropa para unos días, artículos de tocador básicos, mi computadora portátil, algunos documentos importantes que había tenido la presencia de ánimo de agarrar antes de que me echaran de mi propia casa. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una maleta de cabina. La gente pasaba a mi alrededor en sus vidas normales, parejas jóvenes tomadas de la mano, familias con niños cansados después de un día de turismo, hombres de negocios hablando por teléfono. Ninguno de ellos sabía que estaban pasando junto a una mujer cuya vida acababa de explotar. Para ellos, yo era invisible. Una mujer de 50 años con una maleta. Nada especial, nada que mereciera una segunda mirada. Exactamente como Javier me veía ahora. El aire nocturno tenía ese frío particular de marzo en Barcelona. No es el frío brutal del invierno, sino algo más insidioso. Un frío que se filtra a través de la ropa y se instala en los huesos. Mis manos temblaban, pero no estaba segura de si era por el frío o por shock. Probablemente ambas cosas. Mi cuerpo parecía estar funcionando en piloto automático, manteniendo funciones básicas mientras mi mente intentaba comprender la magnitud de lo que había perdido. Una casa, una familia, una identidad, en 12 horas. Encontré refugio en una pensión cerca de la estación de Sants. El letrero en la ventana decía, habitaciones 35 noche. Era lo que podía pagar ahora que no tenía acceso a nada. La mujer en recepción tenía unos 60 años y ojos cansados que habían visto demasiadas historias tristes como para sorprenderse por otra. Me dio una llave atada a un pedazo de madera con el número 7 tallado en él y me señaló las escaleras. 3er piso. No hay ascensor. Subí las escaleras arrastrando mi maleta, cada escalón requiriendo un esfuerzo consciente. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. El pasillo olía a humedad y a comida frita. La pintura se descascaraba en las paredes. Una bombilla parpadeaba al final del corrillo. Este era mi nuevo hogar. Este era el lugar donde una mujer que había vivido en un piso de 300 metros cuadrados en el Eixample ahora dormiría. La habitación número 7 era pequeña, quizás 12 metros cuadrados. Una cama individual con sábanas que habían sido blancas en algún momento, pero ahora eran de un gris indeterminado. Una mesa de noche con una lámpara que tenía una pantalla torcida. Una ventana que daba a un callejón donde podía ver contenedores de basura y graffiti en las paredes opuestas. El baño estaba en el pasillo, compartido con otros 5 inquilinos. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación en las habitaciones adyacentes. A mi izquierda, una pareja discutía en rumano sobre dinero. A mi derecha, alguien tosía con una tos profunda y húmeda que sonaba como si llevara semanas sin mejorar. El ruido de los trenes de Sants llegaba constante, un recordatorio cada pocos minutos de que estaba en un lugar de tránsito, un lugar donde la gente pasaba pero no se quedaba. Me senté en el borde de la cama. Los resortes chirriaron bajo mi peso. Miré hacia arriba y vi una mancha de agua en el techo con forma de signo de interrogación. Era casi poético. Mi vida entera se había convertido en una pregunta sin respuesta.
Saqué mi teléfono y miré las fotos. Claudia en su graduación de secundaria, radiante en su toga y birrete. Miguel en su primer día de trabajo, orgulloso en su uniforme de la empresa. Javier y yo en nuestro 20º aniversario, sonriendo para la cámara en un restaurante elegante. Esa foto había sido tomada hace 6 años. ¿Ya estaba pensando en dejarme entonces? ¿O había sido algo más reciente? Borré la foto. Luego la restauré. Luego volví a borrarla. Mi dedo vacilaba sobre el botón, indeciso. Finalmente dejé el teléfono a un lado, demasiado agotada para tomar incluso esa pequeña decisión. Esa primera noche en la pensión no dormí. Me quedé acostada en la cama estrecha, mirando la mancha en el techo mientras los trenes pasaban y la pareja de al lado seguía discutiendo y el hombre con tos seguía tosiendo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Javier. ¿De verdad creíste que iba a querer envejecer mirándote? Las palabras se reproducían en un bucle sin fin. Me preguntaba cuándo exactamente había dejado de ser suficiente para él. ¿Fue gradual? Hubo un momento específico en el que me miró y decidió que ya no valía la pena. ¿Fue cuando cumplí 45? 48. ¿O había estado esperando pacientemente hasta que llegara a la cifra redonda de 50 para hacer su movimiento? Me levanté en algún momento de la madrugada y me miré en el espejo pequeño y manchado que colgaba sobre el lavabo en la esquina de la habitación. La mujer que me devolvió la mirada se veía demacrada, con ojeras oscuras y labios pálidos. 50 años. Las líneas alrededor de mis ojos eran más profundas de lo que recordaba. Había más gris en mi cabello de lo que había notado antes. ¿Era esto lo que Javier veía? ¿Era esto tan repulsivo que justificaba destruir una familia? Toqué mi rostro con dedos temblorosos. Esta era yo. Esta mujer de 50 años era quien yo era ahora. Y aparentemente, eso era imperdonable. Los días siguientes se fundieron en una neblina de supervivencia básica. Me levanté cada mañana al sonido de los trenes. Compartí el baño del pasillo con extraños, esperando mi turno mientras hacía cola con mi bolsa de artículos de tocador. Comí bocadillos baratos de una tienda cercana porque era lo que podía pagar. Pasé horas en bibliotecas públicas porque tenían calefacción y wifi gratis, y nadie me hacía preguntas. Intenté contactar a Claudia y Miguel docenas de veces. Mensajes de texto sin respuesta. Llamadas que iban directamente al buzón de voz. Correos electrónicos que quedaban sin leer. Mis hijos me habían borrado de sus vidas con la misma eficiencia que Javier me había borrado de la suya. Las mentiras que les había contado habían echado raíces tan profundas que mi verdad ni siquiera podía alcanzarlas. Una semana después del día de mi cumpleaños, me atreví a ir cerca del edificio donde vivía Claudia. No para acosarla, sino con la esperanza de encontrármela casualmente. De tener un momento cara a cara, donde podría hacerla escuchar la verdad. La vi saliendo con sus amigas, riendo por algo en su teléfono. Se veía feliz, despreocupada. Parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, hacerla entender. Pero me quedé congelada en la acera opuesta, observándola como una extraña. Cuando finalmente reuní el coraje para cruzar la calle, ella me vio. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento vi algo que me rompió el corazón. No había confusión en su mirada, no había dolor, solo frialdad. Claudia se giró deliberadamente y se alejó, tomando a sus amigas del brazo y caminando en dirección opuesta. Mi propia hija me había dado la espalda en público. Empecé a perder peso sin intentarlo. La ropa que había empacado en mi maleta comenzó a quedarme grande. Mis pantalones necesitaban un cinturón nuevo. Mis blusas colgaban de mis hombros. No era que estuviera tratando de perder peso. Simplemente no tenía hambre. La comida sabía a cartón en mi boca. Mi estómago estaba constantemente anudado en tensión. En la tercera semana en la pensión, mis manos desarrollaron un temblor. Empezó siendo sutil, algo que solo yo notaba cuando sostenía una taza de café. Pero empeoró rápidamente. Pronto, mis manos temblaban visiblemente incluso cuando estaban en reposo.
Me encontraba dejando caer cosas, derramando líquidos. Una vez, en un supermercado, dejé caer un cartón de leche y se rompió en el suelo, leche blanca esparciéndose por todas partes. La cajera me miró con lástima mientras yo me disculpaba profusamente y limpiaba el desastre con servilletas que me dio. El temblor no era lo único. Empecé a olvidar cosas simples. Me encontraba parada en la ducha sin poder recordar si ya me había lavado el cabello. Salía de la habitación y olvidaba a dónde iba. Una vez, pasé 10 minutos buscando mi teléfono solo para darme cuenta de que lo tenía en la mano todo el tiempo. Mi cuerpo se estaba rindiendo. Podía sentirlo pasando. Era como si cada célula hubiera decidido que esto era demasiado, que las circunstancias eran insoportables, y estaba iniciando un cierre lento y ordenado de funciones no esenciales. 4 semanas después del día de mi cumpleaños, fui a una clínica pública, porque el temblor en mis manos se había vuelto tan severo que ya no podía ignorarlo. La sala de espera estaba llena de gente en diversas etapas de enfermedad y desesperación. Esperé 3 horas para ver a un médico. Era un hombre joven, probablemente 30 y tantos, con barba descuidada y ojos amables detrás de gafas con montura metálica. Revisó mi presión arterial y frunció el ceño. 158/98. Eso es considerablemente alto. ¿Está bajo estrés? La pregunta era tan absurda que casi me reí. Casi. Pero no me quedaba risa en ninguna parte de mi cuerpo. ¿Se podría decir eso?, dije. ¿Qué está pasando en su vida? Y de repente, sin planificarlo, sin poder detenerlo, todo salió. Le conté sobre el correo en mi cumpleaños, sobre Javier y las palabras que había dicho, sobre perder mi casa y mi acceso al dinero y mis hijos, sobre vivir en una pensión de 35 euros la noche, sobre el temblor y el olvido y la sensación de que mi cuerpo se estaba desmoronando. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminé, asintió lentamente. Su cuerpo está respondiendo al trauma, dijo suavemente. El estrés que está experimentando es severo y se está manifestando físicamente. El temblor, la pérdida de memoria, la presión arterial alta, todo está conectado. Su sistema nervioso está en modo de supervivencia constante. ¿Puedes arreglarlo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Puedo darte medicamentos que ayudarán con los síntomas, pero lo que realmente necesitas es que cambien tus circunstancias. Mientras estés viviendo en esta situación, tu cuerpo va a seguir reaccionando así. Hizo una pausa, estudiándome con ojos compasivos. Señora Ruiz, he visto casos como el suyo antes. Mujeres que experimentan divorcios traumáticos. Su cuerpo está literalmente en shock. No es solo estrés emocional, es trauma físico real. Si no cambian las cosas pronto, podríamos estar hablando de problemas más serios. Infartos, derrames cerebrales. Su cuerpo no puede mantener este nivel de estrés indefinidamente. Sus palabras me asustaron, pero también, de alguna manera extraña, me validaron. No me estaba volviendo loca. Esto era real. Mi sufrimiento era medible, cuantificable, digno de atención médica. Me recetó pastillas para la presión arterial y algo para ayudarme a dormir. Pero mientras salía de la clínica con las recetas en mano, sabía que las pastillas no iban a solucionar nada. Mi cuerpo estaba diciéndome lo que mi mente ya sabía. No podía sobrevivir así. Algo tenía que cambiar, o iba a romperme completamente. Y entonces María llamó. María Torrens. No había pensado en ella en años. Habíamos sido compañeras de habitación en la universidad, habíamos estudiado juntas, habíamos compartido secretos y sueños y noches sin dormir durante exámenes. Pero después de graduarnos, nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Ella había seguido estudiando Derecho. Yo me había casado con Javier. Habíamos prometido mantenernos en contacto, como todos lo hacen. Pero las promesas se habían disuelto en el ritmo de vidas ocupadas. Cuando vi su nombre en mi teléfono, casi no respondí. No tenía energía para explicar mi situación a alguien más,
Pero algo me hizo contestar. Quizás fue simple soledad. Quizás fue el reconocimiento de un nombre de un tiempo cuando mi vida tenía sentido. ¿Elena? Su voz sonaba igual que hace 15 años, cálida, con ese ligero tono ronco que siempre había tenido. Hola, María. Escuché sobre el divorcio. Silvia me contó. Elena, lo siento mucho. Silvia Ramírez, otra amiga de la universidad. Aparentemente, las noticias de mi humillación pública habían viajado a través de las redes de antiguos conocidos. Genial. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Sé que probablemente no quieras hablar de ello, pero me preguntaba si podríamos tomar un café. Solo para ponernos al día. Han pasado demasiados años. Parte de mí quería declinar. No quería que María me viera así, reducida a una versión destrozada de la persona que había conocido. Pero otra parte, la parte que estaba desesperada por cualquier conexión humana que no viniera con juicio o lástima, aceptó. Nos encontramos 2 días después en un café en Gracia. Era uno de esos lugares pequeños y acogedores con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgando del techo. María ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa cerca de la ventana. Se veía bien, mejor que bien. Tenía 51 años, pero parecía próspera, con el tipo de confianza tranquila que viene de una vida bien vivida. Me abrazó cuando me vio, un abrazo fuerte que duró más tiempo del que esperaba. Cuando se apartó, vi lágrimas en sus ojos. Elena, Dios mío, mírate. No era un cumplido. Podía ver mi reflejo en la ventana detrás de ella. Había perdido más peso. Las ojeras bajo mis ojos se habían vuelto permanentes. Mi ropa colgaba de forma que gritaba, «Mujer en crisis». Sé que me veo terrible, dije, tratando de sonreír y fallando. No terrible, solo, como alguien que está pasando por el infierno. Siéntate. He pedido tu café como te gustaba en la universidad. Espresso doble con un toque de leche. Espero que aún lo tomes así. Me senté, tocada porque recordara ese detalle. Todavía lo tomo así. Buena memoria. Siempre he tenido buena memoria para los detalles. Es lo que me hace buena en mi trabajo. Nos sentamos. El café llegó, y efectivamente, María lo había pedido exactamente como me gustaba. Ese pequeño gesto de cuidado casi me hizo llorar. Y entonces, por segunda vez en pocos días, me encontré contando toda la historia. Pero esta vez fue diferente. María no me escuchaba con simpatía pasiva. Me escuchaba con el tipo de atención enfocada de alguien tomando notas mentales. Sus ojos se estrechaban en ciertos puntos. Asentía en otros. De vez en cuando, hacía una pregunta específica, precisa. El tipo de pregunta que un abogado haría. Cuando llegué a la parte sobre las cuentas bancarias congeladas y los 30 días de aviso de desalojo, se inclinó hacia adelante. Espera, ¿te dieron solo 30 días para desalojar el piso que fue tu residencia marital durante 23 años? Sí. ¿Y congelaron tu acceso a cuentas bancarias conjuntas sin una orden judicial? Sí. El abogado de Javier lo arregló todo. María dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe decisivo. Elena, soy abogada de derecho familiar ahora, y lo que me estás describiendo no es solo injusto. Es ilegal. Las palabras tardaron un momento en registrarse. Cuando lo hicieron, sentí algo que no había sentido en semanas. Una chispa minúscula de algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué quieres decir? María sacó su tablet de su bolso y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Bajo la ley matrimonial española, tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. No solo la mitad. La ley dice que es tuyo. Esto incluye el negocio que ayudaste a construir cuando Javier estaba instalando sistemas de seguridad desde la parte trasera de una furgoneta. Miré la pantalla mientras ella me mostraba documento tras documento. Estatutos. Precedentes. Casos similares al mío donde mujeres habían recibido lo que legalmente les correspondía. Pero él contrató al mejor abogado de Barcelona.
dije débilmente. María sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de detectar una presa vulnerable. Jordi Puigdemont. Sí, lo conozco. Y aparentemente está apostando a que tú no conoces tus derechos, o que estás demasiado destrozada para luchar. Elena, no solo apoyaste su negocio, gestionaste los libros durante 7 años, trajiste el 60% de los primeros clientes a través de tus conexiones familiares. Tienes documentación de todo eso, ¿verdad? Asentí lentamente. Tengo correos electrónicos, registros bancarios, fotografías de ferias comerciales donde representé a la empresa. A los ojos de María brillaron con una intensidad que no había visto en años. No eres una esposa desechada, Elena. Eres una socia comercial que ha sido defraudada. Y vamos a probarlo. Pero, María, no tengo dinero para pagar a un abogado. Especialmente no uno que pueda enfrentarse a Puigdemont. No necesitas dinero adelantado. Voy a tomar este caso en base a contingencia. Eso significa que no me pagas nada a menos que ganemos. Y cuando ganemos, tomo un porcentaje del acuerdo. ¿Por qué harías eso por mí? Su expresión se suavizó. Porque hace 15 años, cuando me divorcié, no tenía a nadie que me ayudara a navegar el sistema. Mi exesposo también intentó destrozarme. No tan elaboradamente como Javier, pero la misma arrogancia básica. Pensó que podía reescribir la historia de nuestro matrimonio, hacerme parecer inútil mientras él era el héroe que construyó todo. Tuve que aprender a luchar sola. Desde entonces, he dedicado mi carrera a asegurarme de que otras mujeres no tengan que hacer lo mismo. Había fuego en sus ojos, una determinación que me recordó por qué habíamos sido amigas tantos años atrás. Elena, voy a ser honesta contigo. Esto no va a ser fácil. Javier claramente ha estado planeando esto durante meses. Ha movido piezas, ha establecido narrativas, ha asegurado activos, pero ha cometido errores. Y esos errores van a ser su perdición. Esa reunión en el café duró 4 horas. María revisó cada detalle de mi matrimonio con Javier, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades, contribuciones. Tomó notas en su tablet con dedos rápidos. Cuando le conté sobre el dinero que había puesto del negocio de mi herencia cuando el negocio de Javier necesitaba capital para expandirse, se detuvo. ¿Cuánto? 250.000 euros. Fue después de que murió mi padre. Javier dijo que era una inversión en nuestro futuro. ¿Y tienes documentación de esa transferencia? Sí. Está todo en mis archivos de correo electrónico. María sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de depredador que acababa de detectar a su presa. Elena, ese dinero por sí solo te da una reclamación significativa sobre el negocio. Pero no es solo eso. Trabajaste en la empresa durante años. Gestionaste las finanzas. Trajiste clientes. En términos legales, no eres solo una esposa. Eres una socia fundadora de facto que nunca fue compensada adecuadamente. Pero Javier siempre dijo que la empresa era suya, que él la construyó. Por supuesto que lo dijo, pero la ley no está de acuerdo. Y tengo un presentimiento sobre algo más. Los hombres como Javier, los que planean divorcios como este, generalmente comienzan a mover dinero meses antes. Dame un segundo. Hizo algunas búsquedas en su tablet, tecleando con concentración intensa. Después de unos minutos, levantó la vista. ¿Javier tiene cuentas offshore? No lo sé. Nunca mencionó nada así. Vamos a averiguarlo. Elena, quiero que me autorices a investigar esto más a fondo. Sin costo inicial. Trabajaré en base a contingencia porque creo en este caso. Pero más que eso, creo en el principio. Estos hombres piensan que pueden construir imperios sobre las espaldas de sus esposas y luego descartarlas cuando aparecen modelos más jóvenes. No en mi turno. Había fuego en sus ojos, una determinación que me recordó por qué habíamos sido amigas tantos años atrás. María siempre había tenido ese sentido innato de justicia, ese impulso para defender a los desvalidos. Ahora yo era la desvalida.
Y ella estaba ofreciéndome lo único que no había tenido en semanas, una oportunidad de luchar. ¿Realmente crees que podemos ganar? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena, creo que vamos a destrozarlos. En una semana, María había presentado mociones que el costoso abogado de Javier no había anticipado. Cada documento que presentó era un misil de precisión dirigido directamente al centro de la estrategia de Javier. Ella había encontrado correos electrónicos que yo había enviado a clientes potenciales en los primeros días de la empresa, correos donde me presentaba como cofundadora. Había registros bancarios que mostraban el dinero de mi herencia sembrando el negocio en un momento crítico. Había fotografías de mí en ferias comerciales, representando a la empresa cuando Javier estaba demasiado ocupado instalando sistemas. Pero lo más devastador fue lo que María descubrió sobre las finanzas de Javier. Él había estado transfiriendo dinero a una cuenta offshore en Andorra durante 14 meses. Pequeñas transferencias, lo suficientemente pequeñas para no levantar banderas rojas inmediatas, pero que sumaban cientos de miles de euros. Estaba preparándose para este divorcio mucho antes de enviarme ese correo en mi cumpleaños. Había planeado cada movimiento con la precisión de un estratega militar. Excepto que no había contado con María, el tribunal emitió una medida cautelar inmediata, congelando esos activos offshore. De repente, Javier no podía acceder al dinero que había estado escondiendo cuidadosamente. No podía vender el piso sin mi consentimiento. No podía tomar decisiones comerciales importantes sin notificación a los tribunales. La jaula legal que había construido para atraparme a mí se había convertido en su propia prisma. Cuando me enteré de esto, sentí algo que no había experimentado en meses. Satisfacción. No era alegría exactamente. Era algo más oscuro, más complejo. Era la sensación de que el universo, que había parecido completamente injusto, estaba comenzando a equilibrarse. María trabajó con una intensidad que era casi aterradora de presenciar. No cobraba nada por adelantado porque, como explicó, creía completamente en el caso. Pero era más que creencia profesional. Era personal para ella de una manera que entendí solo cuando me contó sobre su propio divorcio años atrás. Mi exesposo intentó algo similar. Me dijo una noche mientras trabajábamos hasta tarde en su oficina, revisando documentos. No tan elaborado como lo que Javier hizo, pero la misma arrogancia básica. Pensó que podía reescribir la historia de nuestro matrimonio, hacer que pareciera que todo era su logro y yo solo estaba ahí. Lo destrocé en el tribunal. Desde entonces, esta ha sido mi especialidad. Hombres que piensan que pueden desechar a las mujeres como basura cuando llegan a cierta edad. Había una ferocidad en su voz que me dio esperanza. Por primera vez en semanas, sentí que alguien estaba realmente peleando por mí. No solo consolándome, no solo sintiendo pena por mí, sino luchando activamente, usando la ley como un arma contra el hombre que me había destruido en mi 50º cumpleaños. A medida que la batalla legal avanzaba, algo comenzó a cambiar en mi interior. Era sutil al principio, apenas perceptible. Me despertaba en la mañana en mi habitación de pensión y por unos segundos, antes de que la realidad se asentara completamente, sentía algo que podría haber sido propósito. María me había dado tareas. Necesitaba que juntara toda la documentación de mi participación en el negocio. Correos electrónicos, fotografías, notas, cualquier cosa que probara que yo había sido más que solo la esposa del dueño. Y mientras rebuscaba en archivos digitales y cajas viejas que había logrado rescatar del piso, empecé a ver mi propia historia de manera diferente. Yo había hecho mucho. No había sido pasiva. No había sido solo decoración en la vida de Javier. Había gestionado las cuentas de la empresa durante los 7 primeros años. Había traído el primer contrato importante a través de mi prima que trabajaba en una empresa de construcción. Había diseñado el logotipo de la empresa en los días antes de que pudiéramos pagar a un diseñador profesional. Había asistido a ferias comerciales, a menudo sola porque Javier estaba instalando sistemas, y había cerrado ventas. Encontré un correo electrónico particularmente revelador de hace 12 años.
Era de Javier a un cliente potencial, y decía: mi esposa Elena estará manejando los detalles del contrato. Ella conoce el negocio tan bien como yo, si no mejor. Confíe en su juicio completamente. Leí ese correo 3 veces. Javier había reconocido mi valor entonces. Me había visto como una socia igual. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en algo desechable en su mente? Todo estaba ahí, en correos electrónicos con sellos de fecha y fotografías con metadatos y registros que no mentían. La narrativa de Javier, la que había contado a nuestros hijos y probablemente a sus amigos, que yo era solo una esposa que se había vuelto amargada y difícil de vivir, era una ficción. Los hechos contaban una historia diferente. Contaban la historia de una socia que había sido esencial para el éxito de la empresa, y luego había sido sistemáticamente borrada de esa historia. Una mañana, 6 semanas después de mi cumpleaños, me desperté y me di cuenta de que había dormido 4 horas seguidas. No era mucho, pero era el doble de lo que había estado durmiendo. El temblor en mis manos, aunque todavía presente, había disminuido notablemente. Podía sostener una taza de café sin derramar. Me miré en el espejo manchado de la habitación y vi algo que no había visto en semanas, un destello de la persona que solía ser. Las ojeras seguían ahí. Todavía estaba demasiado delgada, pero había algo diferente en mis ojos. Una chispa de determinación que había estado ausente. No me estaba rindiendo. Mi cuerpo había recibido el mensaje. Estábamos luchando. La batalla legal se intensificó durante las semanas siguientes. El abogado de Javier, el costoso Jordi Puigdemont, comenzó a jugar sucio. Presentó mociones cuestionando mi estabilidad mental. Sugirió que mi pérdida de peso y apariencia demacrada eran evidencia de problemas psicológicos preexistentes. Trajo testigos que afirmaban que yo había sido emocionalmente abusiva con Javier durante años. Los testigos eran empleados actuales de la empresa de Javier, personas que dependían de él para sus cheques de pago, personas que dirían lo que les ordenaran decir. María desmontó cada acusación metódicamente. Para cada testigo que Javier presentaba, ella traía 3 que testificaban sobre mi carácter y contribuciones. Antiguos clientes que recordaban trabajar conmigo, proveedores que habían negociado contratos conmigo, incluso algunos empleados que habían dejado la empresa de Javier y estaban dispuestos a decir la verdad sobre cómo funcionaba realmente el negocio en los primeros días. Una de esas exempleadas fue particularmente devastadora para el caso de Javier. Se llamaba Ana y había trabajado como asistente administrativa durante los primeros 5 años de la empresa. Testificó que yo básicamente había dirigido las operaciones del día a día, mientras Javier estaba en el campo instalando sistemas. Elena era la columna vertebral de esa empresa, dijo Ana en su declaración. Javier era la cara pública, pero Elena hacía que todo funcionara. Sin ella, no habría habido negocio que crecer. Pero el golpe más devastador vino cuando María rastreó las transferencias offshore. No solo había encontrado el dinero, había encontrado el patrón. Javier había comenzado a mover fondos exactamente 14 meses antes de pedirme el divorcio. Y la cantidad total era asombrosa: 473.000 euros. Casi $500,000 de euros que había estado escondiendo sistemáticamente, planificando dejarme sin nada, mientras él comenzaba una nueva vida con dinero robado de nuestra sociedad marital. Cuando María presentó esta evidencia al tribunal, vi al abogado de Javier palidecer visiblemente. Esto ya no era un simple caso de divorcio. Esto era fraude. Y el tribunal no lo tomó bien. La sala del Tribunal número 7 del edificio judicial de Barcelona tenía ese olor particular a papeles viejos y decisiones que cambian vidas. Me senté detrás de María, mis manos entrelazadas con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. A través de la sala, Javier estaba sentado rígido junto a Jordi Puigdemont, cuya expresión normalmente segura había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente a la preocupación. María se puso de pie con documentos organizados meticulosamente frente a ella.
Cuando habló, su voz llenó la sala con autoridad tranquila pero innegable. Su señoría, lo que tenemos aquí no es simplemente un divorcio. Es un fraude sistemático y premeditado, diseñado para despojar a mi clienta de lo que legalmente le pertenece. Durante 14 meses, el señor Moreno transfirió metódicamente fondos matrimoniales a cuentas offshore. 473.000 euros. Casi $500,000 escondido mientras planificaba abandonar a su esposa de 26 años en su 50º cumpleaños. La pausa que siguió fue eléctrica. Podía sentir los ojos de todos en la sala volviéndose hacia Javier. Más aún, continuó María, mi clienta contribuyó significativamente al establecimiento y crecimiento de la empresa de seguridad del señor Moreno. Gestionó las finanzas durante 7 años. Aseguró el 60% de los clientes iniciales. Invirtió 250.000 euros de su herencia personal cuando el negocio necesitaba capital. Sin embargo, el señor Moreno ha intentado retratar este matrimonio como si él fuera el único proveedor y ella una simple esposa dependiente. Puigdemont se puso de pie, intentando objetar, pero la jueza levantó una mano. Siéntese, letrado. Ya tendrá su turno. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos afilados y sin paciencia para tonterías, miró directamente a Javier durante la audiencia. Señor Moreno, estas transferencias constituyen un intento deliberado de ocultar activos matrimoniales. El tribunal ve esto con extrema seriedad. ¿Tiene algo que decir al respecto? Javier, sentado junto a su costoso abogado, tartamudeó algo sobre planificación financiera legítima y cuentas de inversión. Pero incluso él podía ver que nadie lo estaba comprando. Fue la primera vez que lo vi desde el día de mi cumpleaños. Se veía diferente, más viejo. Había líneas de tensión alrededor de su boca que no recordaba. Su cabello parecía más gris. Y cuando sus ojos se encontraron brevemente con los míos a través de la sala del tribunal, vi algo que me sorprendió. Miedo. Javier tenía miedo. El hombre que me había descartado tan fríamente, que había planeado todo con tal precisión, estaba asustado porque finalmente estaba enfrentando consecuencias. La jueza lo interrumpió a mitad de frase. Voy a ordenar una auditoría completa de sus finanzas, señor Moreno. Y mientras tanto, todos sus activos permanecen congelados. Esta audiencia se pospone hasta que tengamos una imagen completa de exactamente qué ha estado ocultando. Salí del tribunal ese día sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. María me tomó del brazo mientras caminábamos hacia la calle. ¿Viste su cara?, dijo sonriendo ampliamente. Pensó que esto sería fácil. Pensó que solo se rendiría. Los hombres como él siempre piensan eso. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperamos los resultados de la auditoría. Pero Elena, basándome en lo que ya hemos encontrado, estás mirando al menos el 50% de todos los activos matrimoniales. Eso incluye la mitad del valor del negocio, la mitad del piso, la mitad de todo lo que está en esas cuentas offshore. Y dado que él intentó ocultarlo, el tribunal podría inclinarse aún más a tu favor. 50%. Las palabras sonaban casi irreales. Semanas atrás, había estado parada fuera de mi propio edificio con una sola maleta, creyendo que había perdido todo. Ahora había una posibilidad real de que recuperara no solo algo, sino la mitad de todo lo que habíamos construido juntos. Hay algo más, continuó María. La jueza claramente no estaba impresionada con Puigdemont. Creo que ha visto este tipo de táctica antes. Hombres ricos contratando abogados caros para intimidar a esposas que piensan que no tienen recursos para luchar. Ella está del lado de la justicia, y la justicia está de tu lado. Esa noche, moví mis cosas de la pensión a un pequeño apartamento en San Martí. No era lujoso. Era solo un estudio de 40 metros cuadrados con una cocina kitchenette y un baño que necesitaba renovación. Pero era mío. El contrato de alquiler estaba a mi nombre. Las llaves estaban en mi bolsillo. Nadie podía echarme.
Me paré en el medio de ese espacio vacío y sentí algo que no había sentido en meses, la posibilidad de un futuro. Este pequeño apartamento era una página en blanco, y por primera vez desde mi 50º cumpleaños, tenía ideas sobre qué escribir en ella. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada victoria legal, mi cuerpo continuaba sanándose. El temblor en mis manos desapareció por completo. Recuperé 9 de los kilos que había perdido, luego 11. Mis mejillas recuperaron algo de color. El médico de la clínica pública que me había visto en mi peor momento, me vio nuevamente para un chequeo y casi no me reconoció. Tu presión arterial es de 124/79, dijo, mirando el monitor con sorpresa genuina. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Lo que estaba haciendo era ganar. Cada victoria legal reparaba algo dentro de mí. La medida cautelar, la revelación de activos, el fallo preliminar de que tenía derecho al 50% de la valoración del negocio. Cada decisión judicial era como una puntada cerrando una herida que había estado sangrando desde que Javier me miró y dijo esas palabras sobre mi edad. Pero no era solo el dinero. Era la validación. Era que el sistema legal, que había asumido que estaría diseñado para proteger a hombres como Javier, estaba en cambio diciendo, ella importa, sus contribuciones fueron reales, su trabajo tuvo valor, ella merece justicia. Empecé a correr por las mañanas a lo largo de la playa de la Barceloneta. Al principio solo podía manejar 15 minutos antes de que mis pulmones ardieran y mis piernas protestaran. Pero gradualmente construí resistencia. 30 minutos. 45. Una hora completa de correr junto al Mediterráneo, el mismo mar donde Javier me había propuesto matrimonio 26 años antes. Pero ya no estaba pensando en Javier durante esas carreras. Estaba pensando en lo que vendría después. Porque en algún momento durante esos meses de batalla legal, algo había cristalizado en mi mente. Una visión tan clara y específica que podía describirla en detalle completo. Una consultoría para mujeres reconstruyéndose después del divorcio, ayudándolas a entender sus derechos financieros y opciones de negocio. Había pasado 23 años aprendiendo cómo construir una empresa desde cero. Ese conocimiento era mío. Javier no podía quitármelo. Y había 34.000 divorcios en Cataluña el año anterior. ¿Cuántas de esas mujeres habían sido tratadas exactamente como yo? ¿Cuántas habían sido construido negocios que luego fueron bloqueadas? ¿Cuántas habían escuchado alguna versión de «Eres demasiado vieja ahora»? Empecé a hacer investigación en las noches después de las sesiones con María. Estudié las estadísticas de divorcio, los patrones en casos de derecho familiar, las brechas en los servicios disponibles para mujeres en mi situación. Bosquejé un plan de negocios. Diseñé un sitio web básico. Investigué ubicaciones de oficinas en Poblenou, donde el alquiler era razonable, pero el área estaba creciendo. La consultora se llamaría Reconstruir Barcelona. El nombre vino a mí una mañana durante mi carrera. Simple, directo. Describía exactamente lo que quería hacer. Ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas después de que todo se hubiera derrumbado. Ofrecería 3 servicios principales: educación sobre derechos legales en divorcio, planificación financiera para la vida post-divorcio, y asesoramiento empresarial para mujeres que querían comenzar sus propios negocios. Conectaría a clientes con abogados como María, con contadores, con planificadores empresariales. Sería un centro único para mujeres que estaban donde yo había estado, paradas fuera de sus vidas antiguas con una sola maleta, preguntándose si alguna vez volverían a importar. María amaba la idea. Deberías empezar a planificar esto ahora, dijo. Incluso antes de que el divorcio finalice, porque cuando llegue el acuerdo, vas a necesitar un propósito. Y esto es perfecto. Así que lo hice. Trabajé en el plan de negocios entre las audiencias judiciales. Diseñé materiales de marketing mientras esperaba los fallos. Establecí contactos con otros profesionales que podrían ser socios de referencia.
La consultora se volvió real en mi mente mucho antes de que existiera físicamente. Y eso me dio algo por lo que levantarme cada mañana. Mientras yo subía, Javier se hundía. Empecé a escuchar historias a través de contactos mutuos, personas que no podían resistir compartir el delicioso chisme de la caída de un hombre que había sido tan arrogante. Su nueva novia, Sofía, la recepcionista de 25 años, se había mudado al piso de l'Eixample, pero la relación estaba tensa. Se peleaban constantemente. Los vecinos se quejaban del ruido. Sofía había esperado una vida de lujo con un hombre de negocios exitoso. En cambio, se encontró con un hombre cuyas finanzas estaban congeladas, cuyo negocio estaba sangrando clientes, que se despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico. Una conocida mutua me contó que había visto a Sofía en un bar, quejándose con sus amigas de que Javier era un viejo amargado y paranoico, que la acusaba constantemente de estar con él solo por el dinero. Y lo irónico, me dijo mi conocida con una sonrisa maliciosa, es que ahora ni siquiera hay dinero. Así que Sofía está atrapada con un hombre mayor y estresado, sin ninguno de los beneficios que esperaba. El negocio de Javier estaba sufriendo de manera espectacular. El escándalo se había extendido a través de la industria de seguridad de Barcelona. La gente hablaba. Los clientes no querían trabajar con un hombre que públicamente había intentado defraudar a su esposa. Los contratos fueron a competidores. Las renovaciones no se materializaron. Javier tuvo que despedir a 18 empleados en 3 meses. Y físicamente, Javier se estaba desmoronando. Desarrolló un sarpullido persistente a lo largo de su cuello y pecho que ningún dermatólogo podía curar. Subió 15 kilos en 3 meses, su rostro hinchándose, su cintura expandiéndose. Lo vi una vez desde la distancia en las Ramblas y apenas lo reconocí. Se veía 10 años mayor que sus 52. Se veía exactamente como un hombre cuyo cuerpo estaba rebelándose contra la realidad que había creado. La diferencia entre su colapso y el mío era fundamental. Mi sufrimiento había sido causado por crueldad, por injusticia, por circunstancias impuestas a mí. El suyo era consecuencias. Su cuerpo estaba procesando lo que había hecho, las mentiras que había contado, el fraude que había cometido. No podía dormir porque su conciencia, enterrada bajo capas de arrogancia pero aún funcionando, lo mantenía despierto. No podía comer sin que su estómago se rebelara porque a nivel visceral, su cuerpo sabía que había hecho algo imperdonable. Y lo mejor de todo, Sofía lo dejó. Lo escuché a través de un conocido mutuo que trabajaba en la misma firma de contabilidad que el contador de Javier. Sofía había empacado sus cosas una mañana. Había tomado las joyas caras que Javier estúpidamente había puesto a su nombre, y se había ido. Le había dejado una nota que aparentemente decía simplemente: «Esto no es lo que me prometiste». Javier estaba solo ahora, viviendo en el piso de l'Eixample que pronto tendría que vender, despertándose en la misma cama donde me había dicho que era demasiado vieja para mirar, excepto que ahora la miraba solo, sin nadie junto a él, joven o viejo. La ironía era tan perfecta que casi podría haber sido diseñada por un guionista. El fallo final del tribunal llegó 9 meses después de mi 50º cumpleaños. María me llamó a las 8 de la mañana, su voz vibrando con emoción apenas contenida. «Lo conseguimos todo, Elena. Todo. El tribunal me otorgó el 50% de los activos matrimoniales. Eso incluía la mitad del valor del negocio, valorado en 2.4 millones de euros. Mi participación, 1.200.000 euros, a pagarse durante 4 años. La mitad del piso de l'Eixample, que Javier se vio obligado a vender porque no podía permitirse comprarme. La mitad de todas las cuentas bancarias, incluido el dinero que había intentado esconder offshore. Pero más que los números, el fallo incluía un lenguaje que María había luchado para incluir. El juez escribió que yo había sido una socia esencial en el establecimiento y crecimiento del negocio, que mis contribuciones habían sido sistemáticamente minimizadas y deliberadamente ocultadas,
y que el intento de Javier de ocultar activos había sido un fraude deliberado que merece las sanciones más severas de este tribunal. Esas palabras, en documentos oficiales del tribunal, validaban todo. No era solo una esposa descartada, era una socia de negocios que había sido defraudada, y el sistema legal estaba de acuerdo. Cuando colgué el teléfono con María, me senté en mi pequeño apartamento en San Martí y lloré. Pero no eran las lágrimas que había derramado en la pensión meses atrás. Esas habían sido lágrimas de desesperación, de pérdida, de sentir que mi vida había terminado. Estas eran lágrimas de alivio, de vindicación, de entender que había sobrevivido a lo peor y había salido del otro lado más fuerte. La confrontación que había imaginado, el momento dramático en el tribunal donde enfrentaría a Javier y diría algo devastadoramente perfecto, nunca sucedió. En cambio, la verdad salió en una reunión de la Asociación de la Industria que Javier no pudo evitar asistir. Era un evento anual, una cena para profesionales de seguridad en Barcelona. Javier había asistido durante 15 años. Este año, probablemente quería quedarse en casa, pero había compromisos que no podía romper sin parecer aún más débil. No estaba ahí. Escuché la historia de 3 personas diferentes que me llamaron esa noche, cada una con su propia versión deliciosa de los eventos. Alguien había preguntado, con suficiente vino en su sistema para ser audaz, ¿por qué la esposa de Javier ya no estaba involucrada en el negocio? La pregunta había estado flotando sin hacer durante meses. Todos en la industria sabían que algo había pasado, pero nadie había preguntado directamente. Y entonces otra persona, envalentonada por más vino y quizás por el resentimiento hacia el éxito de Javier, dijo en voz alta que habían escuchado que Javier estaba intentando ocultar activos en el divorcio. El silencio que siguió fue absoluto, me dijeron. 70 personas dejaron de hablar simultáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia Javier, quien estaba parado junto a la barra con una copa de whisky, su rostro enrojeciendo. Y entonces, un ex empleado, alguien que Javier había despedido durante su pánico de reducción de costos, se puso de pie. Este hombre, llamado Mark, que había trabajado para Javier durante 8 años antes de ser dejado ir, confirmó todo. Describió las transferencias offshore, los documentos con fechas retroactivas, el esquema para subvaluar el negocio antes de la solicitud de divorcio, el plan para dejarme sin nada mientras Javier comenzaba una nueva vida con una mujer un cuarto de siglo más joven. Mark había sido testigo de muchas de las maniobras financieras de Javier, porque había trabajado en contabilidad. Conocía los secretos. Y ahora, sin nada que perder, los estaba compartiendo con toda la industria. 70 personas escucharon esto. 70 personas en la industria de la que Javier dependía para su reputación y su base de clientes. Javier había intentado negar. Había tartamudeado algo sobre información privilegiada y difamación, pero Mark tenía documentos. Había mantenido copias antes de ser despedido. No los compartió en ese momento, aparentemente. Simplemente hizo saber que existían. La sala había quedado en silencio nuevamente. El tipo de silencio que sigue a una exposición pública. El tipo de silencio donde cada persona está recalculando simultáneamente lo que pensaban que sabían sobre alguien. Javier había salido de la sala. Simplemente había caminado hacia afuera en medio del silencio, dejando su bebida en la barra. Nadie intentó detenerlo. Nadie lo siguió. Ese silencio fue mi confrontación. Ese conocimiento colectivo fue mi victoria. No necesitaba estar ahí. No necesitaba decir nada. La verdad se había dicho por mí. El karma continuó desarrollándose durante los meses siguientes. El negocio de Javier perdió el 40% de sus contratos en un año. Los clientes simplemente se fueron tranquilamente a competidores, incómodos con la asociación. Tuvo que despedir a más empleados, personas que habían sido leales a él, que ahora susurraban sobre su deshonestidad en grupos privados en línea. Desarrolló ataques de ansiedad.
Lo supe porque su terapeuta accidentalmente lo mencionó a una conocida mutua en un contexto donde pensó que la confidencialidad no era un problema. Los ataques eran severos. A veces sucedían en público. Una vez en un restaurante, donde tuvo que salir corriendo porque no podía respirar. Su cuerpo, como el mío había estado, estaba en rebelión. Pero la diferencia era crucial. Mi cuerpo se había estado rindiendo bajo el peso de la injusticia. El suyo se estaba rindiendo bajo el peso de la consecuencia. Mientras tanto, yo me reconstruía. Reconstruir Barcelona abrió sus puertas 9 meses después del fallo del tribunal. Alquilé una oficina pequeña pero profesional en Poblenou, exactamente como había visualizado. Contraté a 3 empleados. Una abogada joven que María recomendó, una planificadora financiera especializada en divorcio y un entrenador de negocios que trabajaba específicamente con mujeres emprendedoras. El día de la inauguración, María vino con una botella de cava y un ramo de flores. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo, abrazándome. «Mira lo que has construido de las cenizas». Miré alrededor de la oficina. Las paredes eran de un blanco limpio y fresco. Había plantas en las esquinas, dando vida al espacio. Los escritorios estaban configurados, las computadoras listas, los folletos impresos. Este era mi negocio, construido con mi visión, mi experiencia, mi determinación. «No podría haberlo hecho sin ti», le dije. «Sí podrías. Solo necesitabas que alguien te recordara tu valor. El resto lo hiciste tú». Los primeros clientes llegaron a través de referencias. María me envió casos. La abogada que contraté tenía sus propias conexiones. El boca a boca comenzó a extenderse. Mujeres que estaban donde yo había estado, paradas en las ruinas de matrimonios destruidos, preguntándose si la vida había terminado. Les mostraba que no lo había. Les mostraba, a través de mi propia historia y a través de los servicios que ofrecíamos, que el final de un matrimonio podía ser el comienzo de algo más. Algo mejor. Algo completamente propio. Una de mis primeras clientas se llamaba Rosa. Tenía 53 años y su marido la había dejado por su asistente de 28 años. Rosa llegó a mi oficina un martes por la tarde, recomendada por María. Cuando entró, vi inmediatamente lo que había sido yo meses atrás. Una mujer quebrada, convencida de que había llegado al final de su historia. Se sentó en la silla frente a mi escritorio con movimientos cuidadosos, como si su cuerpo fuera algo frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. Sus manos temblaban. Las reconocí. Habían sido mis manos no hace tanto tiempo. «Tengo 53 años», me dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué se supone que haga ahora? Soy demasiado vieja para empezar de nuevo. Él me dejó por una niña que tiene la edad de nuestra hija. Y todo el mundo me mira con lástima, como si fuera patética por no haber sido suficiente para mantenerlo interesado». Me incliné hacia adelante, reconociendo cada palabra, cada emoción en su voz. «Rosa, ¿puedo contarte una historia?». Asintió, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Me senté frente a ella y le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Le conté sobre el correo en mi 50º cumpleaños, sobre las palabras de Javier, sobre perderlo todo en un solo día y terminar en una pensión pensando que mi vida había acabado. Le conté sobre el temblor en mis manos, sobre el peso que perdí, sobre mis hijos que me rechazaron. Sus ojos se ampliaron mientras escuchaba. En ellos vi el reconocimiento. Alguien que entendía. «Y ahora mírame», continué, extendiendo mis manos estables, seguras. «Mírate alrededor. Este negocio, este espacio, lo construí desde las ruinas de lo que perdí, no a pesar de lo que me pasó, sino a través de ello. Pero tú eres especial», dijo. «Tú eres fuerte. Yo no soy así. Rosa, yo no era fuerte cuando todo colapsó. Era un desastre. Pensé en rendirme más veces de las que puedo contar.
La diferencia no fue fuerza innata. Fue tener a alguien que me mostró que todavía había un camino hacia adelante. Déjame ser esa persona para ti. Tener 53 años no es el final, le dije. Es el comienzo de la parte de tu vida donde finalmente te pones a ti misma primero. Donde construyes algo que nadie puede quitarte. Donde descubres quién eres sin alguien más definiéndote. Pero no sé quién soy sin él. Susurró. Hemos estado casados 31 años. No recuerdo quién era antes de ser su esposa. Entonces, esta es tu oportunidad de descubrirlo. O mejor aún, de decidir quién quieres ser ahora. No quién fuiste. Quién eres en este momento, con todo lo que has aprendido y sobrevivido. Trabajamos con Rosa durante 6 meses. La primera sesión fue solo escuchar mientras liberaba años de dolor reprimido. La segunda sesión comenzamos a hablar de derechos legales. Para la tercera, tenía un abogado de nuestra red. Para la cuarta, había comenzado a ver un planificador financiero. Pero el verdadero cambio vino cuando Rosa mencionó casualmente que siempre había querido hornear profesionalmente. Había sido su pasión antes de casarse. Pero su esposo había dicho que era un hobby tonto, que nunca podría ganarse la vida con eso. ¿Qué tipo de repostería?, pregunté. Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que nos conocimos. Panes artesanales, pasteles tradicionales catalanes. Mi abuela me enseñó cuando era niña. Solía soñar con tener mi propia panadería. ¿Por qué pasado? ¿Por qué no presente? Tengo 53 años. Es demasiado tarde para... Detente ahí. La interrumpí suavemente. Cada vez que dices demasiado vieja o demasiado tarde, te estás repitiendo las mismas mentiras que hombres como tu exmarido quieren que creas. Que nuestro valor expira. Que después de cierta edad, deberíamos ser agradecidas por cualquier atención que recibamos y no soñar con más. Es basura. La ayudamos a desarrollar un plan de negocios. La conectamos con un contador que entendía pequeños negocios. La presentamos a otros dueños de panaderías que dieron consejos. Aseguró un acuerdo de divorcio justo que le dio el capital inicial que necesitaba. Un año después, Rosa vino a visitarme. No la reconocí al principio. Se veía transformada. Había abierto su panadería en Sarriá, Pan de Rosa. Estaba prosperando. Tenía un brillo en sus ojos que no había estado ahí cuando nos conocimos. Se movía con confianza, con propósito. Trajo una caja de pasteles que había horneado ella misma. Ensaimadas perfectas, crujientes y doradas. Me salvaste la vida, me dijo, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. No, le respondí, tomando sus manos. Tú te salvaste la vida. Solo te di las herramientas y te recordé que tenías derecho a usarlas. Mi exmarido pasó por la panadería la semana pasada, dijo con una sonrisa pequeña. No sabía que era mía. Entró a comprar pan. Me vio detrás del mostrador y casi se cae. Farfulló algo y salió corriendo sin comprar nada. ¿Cómo te sentiste? Honestamente, nada. Lo miré y sentí. Nada. Ni dolor, ni ira, ni satisfacción. Solo una especie de indiferencia tranquila, como si fuera un extraño que una vez conocí hace mucho tiempo. Sonreí. Ese es el momento en que sabes que has sanado de verdad. Cuando la persona que te destruyó se convierte en alguien irrelevante para tu historia. En el primer año, ayudamos a 87 mujeres. Algunos casos fueron simples, algunos fueron complejos, pero cada uno importó. Cada mujer que salió de nuestra oficina con comprensión de sus derechos, con un plan para su futuro, con la creencia de que todavía tenía valor, fue una victoria contra cada Javier en el mundo. Me despertaba energizada por este trabajo. No era algo que estuviera haciendo por Javier o a pesar de Javier. Era mío. Construido de las ruinas de esa vida demolida. Construido de habilidades que siempre había tenido, pero nunca había reclamado completamente. Y luego conocí a Rafael.
Fue en un evento comunitario para emprendedores en Gracia. Yo estaba ahí representando a Reconstruir Barcelona, estableciendo contactos, distribuyendo tarjetas de presentación. Él dirigía una pequeña firma de arquitectura especializada en renovación sostenible. Teníamos cabinas una al lado de la otra en el evento. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Empezó hablando de negocios, comparando notas sobre los desafíos de dirigir pequeñas empresas en Barcelona, pero se profundizó rápidamente. Él me contó sobre su divorcio hace 8 años. Yo le conté sobre el mío, cuidadosamente, probando las aguas. Mi exesposa me dijo que era aburrido, dijo pensativamente. Tal vez lo era, para ella. Pero he aprendido que la persona correcta no te encuentra aburrido, ni viejo, ni insuficiente. Te encuentra exactamente correcto. Rafael tenía 53 años, 2 hijos adultos, ojos cálidos que realmente te miraban cuando hablabas. Cuando describí mi consultora, hizo preguntas que demostraban que estaba genuinamente interesado, no solo esperando su turno para hablar. Eso es increíble, dijo. Tomar tu experiencia más dolorosa y convertirla en algo que ayuda a otros. Eso requiere verdadera fuerza. No lo dijo de manera condescendiente, lo dijo con respeto genuino, como si me viera como una igual, como alguien admirable. Intercambiamos números. Él me llamó 2 días después y me invitó a cenar. Acepté, nerviosa pero curiosa. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante en el Raval. Llegué 15 minutos tarde porque había cambiado de outfit 3 veces y seguía sintiéndome insegura. Pero Rafael estaba esperando con paciencia, sonriendo cuando me vio. Pensé que tal vez habías cambiado de opinión, dijo mientras me sentaba. Casi lo hice, admití honestamente. 3 veces. ¿Por qué? Me encogí de hombros, decidiendo que la honestidad era el único camino. Porque hace 1 año, mi esposo me dijo que era demasiado vieja para mirar, y parte de mí todavía cree que tiene razón. Rafael dejó su copa de vino, mirándome directamente. ¿Puedo decirte algo que mi terapeuta me dijo después de mi divorcio? Asentí. Me dijo que una de las cosas más crueles que podemos hacer es internalizar las críticas de personas que ya probaron que no tienen nuestros mejores intereses en mente. Tu exmarido intentó robarte legalmente. Intentó esconder dinero que era tuyo. Mintió a tus hijos sobre ti. ¿Por qué darías peso a su opinión sobre tu apariencia? Las palabras me golpearon como un rayo de claridad. Nunca lo pensé así. Elena, puedo ver que has hecho un trabajo increíble reconstruyendo tu vida, el negocio, la independencia, pero todavía estás cargando su voz en tu cabeza. Tal vez sea hora de evitarla también. Hemos estado viéndonos durante 4 meses ahora. Es diferente de lo que tuve con Javier. Más tranquilo, más honesto. Construido sobre compatibilidad real en lugar de juventud y esperanza y suposiciones no examinadas. Rafael me mira de la manera que había olvidado que los hombres podían mirar a las mujeres. Con aprecio, con interés, con respeto. Ve a una mujer de 52 años que ha construido un negocio exitoso. Una mujer que sobrevivió a una traición devastadora y emergió más fuerte. Una mujer con profundidad y experiencia y claridad sobre quién es. No ve a alguien demasiado vieja para mirar. Ve a alguien en la cima de su poder. La primera vez que me dijo que era hermosa, casi lloré. No porque necesitara su validación, sino porque me recordó que podía ser vista, realmente vista, por alguien que valoraba más que solo una apariencia joven. Tienes esta luz, me dijo una noche durante la cena. Esta energía. Es increíble ver a alguien que sabe exactamente quién es y qué vale. Ha conocido a Claudia. Mi hija y yo nos hemos reconciliado. Le tomó tiempo, meses de conversaciones cuidadosas, donde ella procesaba lentamente la verdad de lo que Javier había hecho. Pero eventualmente, vio a través de las mentiras. El punto de inflexión llegó cuando Claudia necesitaba ayuda con un contrato para un trabajo de diseño freelance.
Vino a mi oficina, inicialmente solo buscando consejo profesional. Fue un encuentro tenso al principio. Nos habíamos visto solo un par de veces en los meses desde el fallo del tribunal, encuentros breves y incómodos donde navegábamos cuidadosamente alrededor de todo lo que no habíamos dicho. Pero mientras hablábamos sobre el contrato, revisando cláusulas y términos de pago, algo comenzó a cambiar. Claudia me observaba trabajar con una expresión que no podía interpretar del todo. Me veía explicar derechos de propiedad intelectual, negociación de tarifas, protección legal para freelancers. Veía la oficina que había construido, el equipo que había reunido, los testimonios de clientes en las paredes. Cuando terminamos de revisar el contrato, se quedó sentada en silencio por un largo momento. ¿Mamá? Su voz era pequeña, vulnerable de una manera que no había escuchado en años. ¿Sí, cariño? Yo. Necesito decirte algo. Y no sé cómo empezar. Me senté más cerca, esperando. Papá me dijo que tú nunca trabajaste realmente en el negocio, que solo estabas, ya sabes, ahí, que él construyó todo desde cero mientras tú te quedabas en casa. Y yo lo creí, porque él lo decía con tanta convicción, como si fuera un hecho obvio. Y yo era joven cuando dejaste de trabajar en la empresa. No recordaba mucho. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Pero luego el juicio reveló todo. Los correos electrónicos, los documentos, las declaraciones de testigos, y vi evidencia de todo lo que hiciste. Años de trabajo, de construir, de sacrificio. Y me di cuenta de que papá había estado mintiendo, no solo en el tribunal, a mí, a Miguel, probablemente a sí mismo. Su voz se quebró. Y yo te rechacé, mamá. Cuando más me necesitabas, te di la espalda sin siquiera escuchar tu lado, porque preferí creer la versión fácil de la historia, la que no me hacía cuestionar a mi padre. Claudia. No, dijo, levantando una mano. Déjame terminar. Mirándote ahora, viendo todo esto que has construido. No es solo el negocio, es que te veo de manera diferente. Mamá, nunca entendí realmente lo que hacías. Papá siempre hacía que pareciera que tú solo. ¿Estabas ahí? Pero mirándote ahora, viendo todo esto, tú siempre fuiste fuerte, ¿verdad? Simplemente no podíamos verlo. Me levanté y la abracé. Ella lloró contra mi hombro, todo el dolor y la culpa y la confusión de los últimos meses saliendo en sollozos que sacudían su cuerpo. Lo siento tanto, mamá. Lo siento mucho. Está bien, cariño. Está bien ahora. No, no está bien. Te fallé cuando me necesitabas. Claudia, mírame. Tomé su rostro entre mis manos. Tenías 24 años. Escuchaste una versión de los eventos de alguien en quien confiabas completamente. No te culpo por eso. Nunca te culpé. ¿Cómo puedes ser tan generosa? Después de todo. Porque eres mi hija, y porque entiendo que las mentiras de tu padre eran convincentes precisamente porque quería desesperadamente que fueran verdad. Reescribió la historia en su propia mente hasta que creyó su propia ficción. Nos sentamos juntas durante horas esa tarde. Claudia hizo preguntas que había estado guardando durante meses. Sobre el negocio en los primeros días, sobre mi matrimonio con Javier, sobre cómo habían sido las cosas realmente, no la versión sanitizada que le habían contado. Y le conté la verdad, no para vilificar a su padre, sino para darle una imagen completa de lo que había sido nuestra vida. Lloré esa tarde, lágrimas de alivio, de sanación, de recuperar una relación que pensé que había perdido para siempre. Ahora almorzamos 2 veces por semana. Nuestra relación es diferente ahora, más honesta, construida sobre la mujer en la que me he convertido en lugar de la madre que ella pensaba que conocía. Miguel es más lento para venir, pero está llegando. Responde mis mensajes ahora. Aceptó reunirse para café el mes pasado. Hay grietas en el muro que Javier construyó entre nosotros. En ese café, Miguel me miró y dijo, «Papá me dijo que tú eras el problema,
que tú estabas saboteando todo. Pero he visto cómo se ha comportado desde el divorcio, cómo trata a la gente. Y empiezo a pensar que tal vez no conocía la historia completa. No es una reconciliación completa todavía, pero es un comienzo. Y con el tiempo, ese muro se derrumbará por completo. A veces camino por el edificio en el Eixample donde solía vivir, y siento nada. No anhelo, no amargura, nada. Esa vida perteneció a una Elena diferente, una que creía que su valor venía de ser útil a un hombre que la descartaría cuando envejeciera. Sé mejor ahora. Tengo 52 años, y nunca he estado más segura de quién soy y lo que valgo. El número en mi cumpleaños no me disminuye. Si acaso, cada año añade profundidad, competencia, claridad. Javier pensó que 50 era un final. Tenía razón sobre una cosa. Era un final, pero no el que imaginó. Era el final de mi tolerancia por ser subestimada. El final de construir el imperio de alguien más, mientras mi propio potencial quedaba sin explorar. Lo que vino después no fue decadencia, fue emergencia. Esa es la verdad que comparto con cada mujer que entra a mi oficina, creyendo que su vida ha terminado. A veces, la cosa que te destruye en realidad solo está despejando espacio para quien siempre estuviste destinada a convertirte. El dolor de la traición fue real. La devastación de perder todo en un solo día fue real. Las semanas en esa pensión, sintiendo que mi cuerpo se rendía, fueron las más oscuras de mi vida, pero también fueron el crisol, el lugar donde la vieja Elena fue quemada y una nueva emergió, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Miro mi vida ahora y veo algo que Javier nunca esperó. Estoy prosperando. Mi negocio está creciendo. Mis relaciones con mis hijos se están sanando. Tengo a Rafael, quien me ve realmente. Tengo propósito que va más allá de mí misma. Mientras tanto, Javier está solo en un apartamento que se ve obligado a vender, despertándose con ataques de pánico, viendo cómo su negocio se desmorona, viviendo con las consecuencias de cada decisión cruel que tomó. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, es completa. Y la mejor parte, la parte que hace que todo valga la pena, es saber que no hice esto por venganza. No construí reconstruir Barcelona para castigar a Javier. La construí porque vi una necesidad, porque tuve habilidades, porque quise tomar el dolor que experimenté y transformarlo en algo que ayudara a otras mujeres a evitar el mismo sufrimiento. Eso es lo que el karma real se ve. No es venganza activa. Es convertirte en la persona que puedes ser cuando ya no estás atada a alguien que te ve como desechable. Cada día, me levanto en mi apartamento en Saint-Martí. Salgo a correr a lo largo de la playa. Llego a mi oficina donde mi equipo ya está trabajando, ayudando a mujeres a reconstruir sus vidas. Atiendo llamadas de clientes potenciales, cada una con su propia historia de traición y cada una con el potencial de transformarse. Esta es mi vida ahora. No la vida que planeé cuando me casé con Javier a los 24. Algo infinitamente mejor. Algo que construí desde ruinas. Algo completamente, innegablemente mío. Y cuando pienso en ese correo que llegó a las 7:43 de la mañana en mi 50º cumpleaños, ya no siento ese dolor agudo detrás de mi esternón. Siento algo más cercano a la gratitud. Porque ese correo, tan brutal como fue, me liberó. Me liberó de una vida de ser la mitad de otra persona. Me liberó para descubrir quién era realmente Elena Ruiz. No como la esposa de Javier, no como la madre de Claudia y Miguel, sino como yo misma. Tengo 52 años. Y finalmente, por primera vez en mi vida adulta, soy completamente, gloriosamente libre. Hay investigaciones que demuestran que las mujeres que atraviesan un divorcio después de los 50 a menudo reportan mayor satisfacción con la vida que en sus matrimonios. No es porque el divorcio sea fácil. Es porque frecuentemente las obliga a descubrir partes de sí mismas que habían estado dormidas durante décadas. Durante años,
Muchas mujeres definen su valor a través de sus relaciones. Esposas, madres, cuidadoras. Esos roles son importantes, pero cuando se convierten en tu identidad completa, pierdes contacto con tu ser central. El divorcio, especialmente uno tan brutal como el mío, te obliga a reconectarte con ese ser. Te obliga a preguntarte, ¿quién soy sin esta relación? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo construir? Para mí, esas preguntas llevaron a reconstruir Barcelona. Para otras mujeres, llevan a diferentes respuestas, pero el patrón es el mismo. Crisis, colapso, reconstrucción, emergencia. La sociedad te dice que envejecer como mujer significa volverse menos relevante, menos visible, menos valiosa. Hombres como Javier creen esta narrativa tan completamente que actúan sobre ella sin pensar dos veces. Pero la verdad es lo contrario. Con la edad viene la claridad, experiencia, la voluntad de no tolerar tonterías, la comprensión de tu propio valor que no depende de la aprobación de nadie más. Tengo 52 años y soy más poderosa ahora de lo que era a los 25, más competente, más segura, más yo. Y eso es lo que Javier nunca entendió. Pensó que descartarme a los 50 me destruiría. En cambio, me liberó para convertirme en la versión de mí misma que había estado esperando emerger durante 26 años. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas, tu vida no ha terminado. Esto no es el final, es el comienzo de algo que ni siquiera puedes imaginar todavía. El dolor es real. La pérdida es real. Pero tu potencial es más real que cualquiera de esos. Y al otro lado de esta crisis hay una versión de ti que es más fuerte, más sabia, más completamente tú misma de lo que jamás has sido. No dejes que nadie te diga que eres demasiado vieja, demasiado tarde, demasiado rota para reconstruir. Esas son mentiras diseñadas para mantenerte pequeña. La verdad es que nunca es demasiado tarde, nunca eres demasiado vieja, y lo que parece un final es solo el espacio que se está haciendo para tu verdadero comienzo. Si te gustó esta historia, déjame un like. Cuéntame en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad ahora mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque tenemos más historias como esta que necesitas escuchar. Hay un video en la pantalla que te va a impactar aún más que este. Es sobre una mujer que perdió todo en un día y descubrió algo sobre su familia que cambió su vida para siempre. No te lo pierdas. Haz clic ahora.